Hay momentos en que damos nuestro parecer, ¿cierto? Frente a un asunto, como yo les he dicho en ocasiones. Hay momentos en que presentamos nuestro parecer, nuestras posturas teológicas, nuestra cosmovisión de ciertos asuntos. Sin embargo, en esta mañana, más que mi parecer, quisiera presentarles respecto al tema lo que dice la palabra de Dios. Daniel 4:17 vamos a leer. Y bueno, yo sé que también en Colombia muchos de nuestros hermanos oyen estas enseñanzas de los domingos. Y también los saludamos a ellos en el nombre del Señor Jesús. A todos mis hermanos que nos oyen a través de estos medios digitales, en fin. Pero quisiera que compartamos un mensaje respecto a lo que es la soberanía de Dios en cuanto a las naciones. Y lo que determina el castigo de una nación o su prosperidad. Y vamos a leer entonces en 4:17 del profeta Daniel. Amén. ¿Estamos allí? Sí, amén. Bueno. 4, ¿qué les dije? 17. 4:17. Bien. Vamos a leer todos juntos. Ustedes saben que el capítulo 4 del libro del profeta Daniel lo escribió Nabucodonosor, ¿cierto? Bueno. Dice así: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Amén. Amén. Bien. ¿Dónde nace entonces este texto? Este texto nace en la experiencia de Nabucodonosor, ¿cierto? Dice que en cierta ocasión él tuvo un sueño donde él veía un árbol gigante y toda la tierra se albergaba en él, pero es cortado y su raíz es dejada. Bien, creo que un año después Nabucodonosor prácticamente queda loco y vive en el campo como las bestias, y su mente, dice la Biblia, se volvió como la mente de las bestias. Y él reconoce al Señor como soberano rey de los reyes de la tierra, y escribe este capítulo y entre ellos este texto, donde dice que la sentencia fue hecha por los vigilantes y por los santos la resolución, para que entiendan los vivientes. ¿Qué? Que el Altísimo, ¿cierto?, gobierna ¿qué? El reino de los hombres. Ahora, el libro de Daniel es un libro bastante político, ¿sí? De hecho, gran parte de su libro está basado en política. De hecho, Daniel era un político, ¿cierto? Era gobernante también allí en la nación de Babilonia. Lo fue en tiempos de Nabucodonosor, en tiempos de Belsasar, y después cuando llegaron los medos y los persas. También él gobernó en tiempos del rey Darío, ¿cierto? Así que era un hombre que manejaba asuntos de reino. Y el libro de Daniel es bastante político porque nos habla bastante de gobiernos. Por ejemplo, el capítulo 2 nos habla de ¿qué? Del sueño de Nabucodonosor. Dice la Biblia que él soñó viendo una imagen, una estatua de oro, de plata, de bronce y de hierro y barro, ¿cierto? Y Daniel interpreta este sueño y le dice: mira, mi rey, Dios te ha revelado el futuro. Es decir, lo que acabas de ver es lo que viene. Y le explica también el sueño y le dice: mira, esa cabeza de oro eres tú. Dios te ha dado dominio y control sobre todos los demás reinos. Pero después de ti vendrá otro rey, otro reino, que era pues el reino de la plata. Después viene el de bronce, que fue el de los griegos, en cabeza de Alejandro Magno. Y yo me asombro de esto porque
la forma en que describe, por ejemplo, en el capítulo 8, el ángel a Daniel, porque el capítulo 8 también habla de reinos, y la forma en que el capítulo 8 describe los sucesos políticos que vendrían son tan precisos, ¿cierto? Por ejemplo, habla el capítulo 8 habla de la guerra entre dos animales, ¿cierto? Un chivo, un carnero, y el uno tenía 2 cuernos, dice, ¿sí? Pero después venía uno del poniente con tanto ímpetu, ¿sí?, que golpeó a este otro animal y lo quebrantó, le dice el ángel. Bien, él tiene toda una visión y después se la explica, le dice, mira, estos son los reyes de Media y de Persia, el que has visto venir es el rey de Grecia, va a venir y va a quebrantar a los medos y a los persas, ¿cierto? Pero cuando esté en su fuerza será quebrantado, y de él saldrán 4 cuernos, que son 4 reinos. Bien, cuando nos ponemos a ver eso, encaja precisamente, ¿cierto? ¿Quién derrotó a los medos y a los persas? Alejandro Magno, sí, o Alejandro el Grande. Viene con ímpetu y los mata, pero a sus 30 y algo de años muere por una enfermedad. Justo en su vigor, en su esplendor es quebrantado, dice la Biblia. Y como él no tenía hijos, el reino lo heredaron 4 generales, ¿sí? Y cada uno tomó hacia una dirección de la tierra. Entonces se cumple tal cual el ángel le dijo a Daniel que vendrían los reinos, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que el futuro para Dios es historia, ¿cierto? Dice alguien y es muy cierto. Dios ya conoce los reyes que vendrán y ya conoce las circunstancias que sucederán a causa de esos reinos. Porque hay ciertas frases muy románticas respecto a lo que es la política, como el pueblo elige, ¿cierto? Hay cosas que son supranacionales y hay poderes que están por encima de todas las cosas. Lo que dice la Biblia es que el que tiene dominio y control sobre los reinos de la tierra es el Señor. Amén. Entonces, el ser humano tiene unos limitantes. El capítulo 5 también nos habla de reinos. El de Daniel, cuando el rey Belsasar trajo todas las cosas y armó su fiesta con las cosas del templo, ¿cierto? Y por eso hay que tener cuidado con las cosas con las que se sirve al Señor. Porque a veces se arma de las cosas con que se sirve al Señor una fiesta, y eso tampoco es agradable delante del Señor, ¿sí? Bien, esto hizo Belsasar, trajo los utensilios del templo y armó su fiesta y se emborrachó con ellos. Bien, apareció una mano escribiendo, ¿cierto? Mené, mené, tekel uparsin, y eso no lo podía descifrar nadie. Traen a Daniel y Daniel le dice, sí, Señor, le voy a decir qué dice ahí. Contó Dios, pesado fuiste en balanza, ¿cierto? ¿Y qué? Y ha sido hallado falto. Quiere decir que Dios pesó a Belsasar. Después le dice, contó Dios tu reino y le ha puesto ¿qué? Fin. Y la tercera parte, tu reino será entregado a los medos y a los persas. Esa misma noche murió Belsasar y los medos y los persas destruyeron a Babilonia y tomaron posesión del imperio de Babilonia. Ahora, ¿qué es lo que nos dice este texto? Que Dios pesa a los reyes y que Dios le pone fin a los reinos. Lo que dice Daniel es que Dios muda los tiempos, ¿cierto? Transforma las edades. El que da forma al sistema de los reinos del mundo es Dios. Ni siquiera es el hombre mismo. Dios es el que le da forma y estructura a los reinos del mundo. Así que Belsasar, Dios lo pesó, porque Dios pesa a los reyes. Uno dice, hombre, pero tal persona como es de mala, ¿por qué sigue ahí? ¿Cierto? Y uno ve países y uno dice, ¿y este por qué sigue ahí? Porque Dios no le ha puesto fin.
Respecto a Belsasar, dice la Biblia, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Así que el que le pone fin a los reinos es Dios y no el hombre. Dios es el que determina quién vive y quién no, no el hombre. Cuando Acab sube para tomar Ramot de Galaad, él ya iba alertado por Micaías, y Acab no era ningún tonto, porque aunque Micaías le profetizaba siempre mal, según él sabía que ese mal era de parte del Señor. Así que el pobre Josafat, que debió de haber sido un poquito más, no sé, tener más de perspicacia con este fulano, porque de hecho creo que el profeta Jehú lo exhorta después y le dice: ¿usted por qué se alía con esa familia? Porque recordemos que cuando Ocosías, hijo de Acab, consulta a Eliseo, lo que le dice Eliseo es: vive Jehová. Porque primero Acab va a consultar, Ocosías, siendo rey de Israel, va a consultar a Eliseo, y dice que Eliseo le dijo: ve y consulta a los dioses de tu padre. Y viene Josafat y como que media ahí, porque ambos salieron a la batalla, y le dice Eliseo: vive Jehová, que si no tuviera respeto al rostro de Josafat, a ti ni te miraría a la cara, le dijo al rey Ocosías. Así que Acab, creyéndose un poco astuto, le dijo a Josafat: mira, yo voy a ir vestido de soldado. Bien, Josafat iba con sus vestiduras reales. Acab, en su astucia, dijo: no, si van a matar al rey, que lo maten a él. A mí me dejan sano porque yo voy a ir vestido de soldado. Claro, porque el rey había dicho: a ningún hombre maten, sino solo al rey, ¿cierto? Y cuando entraron en batalla, dice que los carros enemigos alcanzaron a Josafat viéndolo con las vestiduras reales y lo iban a matar. Pero dice la palabra que Josafat clamó al Señor. Y el Señor lo oyó. Y de alguna manera afectó la capacidad cognitiva, no sé, de los que lo iban a matar, y como que abrieron los ojos y dijeron: este no es. Y se direccionaron hacia otro lado. Y salvó Dios a Josafat. Pero por allá un loco tiró una flecha a la aventura, dice la Biblia. Tal vez ya estaban ahí a media batalla y este dijo: no, pues me queda esta flecha, tirémosla a ver a dónde cae. Y le entró a Acab por una fisura de la armadura, ¿no? Y murió desangrado conforme a la palabra del Señor. Amén. Así que el hombre puede ser muy astuto. Puede ser muy inteligente, pero cuando Dios determina ponerle fin a un reino, no hay nadie quien lo libre. Amén, amén. Porque Él controla estas cosas, Él tiene poder sobre el reino de los hombres, ¿sí? Y Él da poder y dominio a los hombres, ¿cierto? Ahora, el capítulo 7 de Daniel también nos habla de política, de reinos. Las 4 bestias, 4 reyes que vendrán, ¿cierto? Uno diferente del otro. Y esto se ha ido cumpliendo tal cual, dando a entender que Dios determina la forma del mundo. Miren, Babel dijeron: vamos a hacernos un nombre. ¿Sabe qué iban a hacer en Babel? Iban a hacer lo que hoy pretenden hacer también. Un solo gobierno que gobierne el mundo entero. Es que esa idea no es nueva. Esa idea es de hace muchos años, pero que nunca ha sido la voluntad del Señor. Bien, la es, pero cuando venga Cristo. Pero no la es con el hombre no nacido de nuevo. Porque aunque Dios sí quiere que la tierra tenga un solo rey, no con el hombre caído. Porque entonces, bueno, yo creo que es obvio con lo que va a pasar con el rey que va a gobernar la tierra entera, porque a última va a pasar con el anticristo y va a destruirlo todo. Pero en Babel intentaron hacer eso. Y Dios confunde sus lenguas y los dispersa a los lugares que Dios determinó que iban a estar. Porque la Biblia dice que es Dios el que le pone al hombre los tiempos y las edades, los lugares.
el que determina al hombre tanto los tiempos como los lugares de su habitación, de modo que estos cayeron aquí porque Dios los puso allí. Estos allí porque hacia allá los llevó el Señor. Y así se construyeron las naciones. Y Dios es el que determina uno dónde nace. ¿Sí? Bien. Apocalipsis 17:16. Vamos a leer el 16 y el 17, por favor. Alguien que lo lea en alta voz, que se oiga. Apocalipsis. Ajá, capítulo 17, versos 16 y 17. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Amén. Mire esto tan tremendo que dice ahí. Recordemos que estos 10 cuernos, según la profecía, son ¿qué? 10 reyes, ¿cierto? 10 reyes que van a venir a la tierra. ¿Y esos reyes qué harán? Dice que le darán su poder y autoridad a la bestia. Por eso la bestia va a poder gobernar el mundo. Porque 10 reyes le darán su reino, ¿cierto? Ahora, lo que dice el texto es, ¿por qué estos reyes le van a entregar su reino a la bestia? Porque eso no es fácil. ¿Qué rey le va a entregar su reino a otro rey? Eso no es así de fácil. Que un rey le va a decir, mira, agarre este país y gobierne. 10 reyes van a hacer eso. Ahora, ¿por qué eso va a pasar? El texto lo dice, ¿cierto? Porque Dios ha puesto en sus corazones el hacer lo que Él quiere. Amén. ¿Quién le da a esos reyes en el corazón hacer tal asunto? Ahora, ¿y para qué le van a dar el reino a la bestia? Para que la bestia reine 42 meses y vuelva a esto un desastre. Entonces, ¿quién le está dando ese poder a la bestia para que haga el mundo un desastre? Dios. ¿Sí? Entonces, mire que el problema no está en que, el problema está en el líder. ¿Por qué Dios da a la tierra un líder para que la destruya? O para que la trille. O para que la ponga en grande angustia. Porque es Dios el que gesta. Y aunque la Biblia dice que el advenimiento de este hombre es por obra de Satanás porque es un malvado, realmente él puede tomar el gobierno porque Dios se lo da. La Biblia dice que será entregado el reino durante 42 meses en su mano. Es decir, él ni siquiera puede gobernar porque él diga, es que yo tengo el poder y yo me voy a tomar el gobierno del mundo. No, él lo toma porque Dios se lo permite. Entonces nadie puede gobernar porque sí, o porque le fue bien en las elecciones. Yo por eso les digo, el tema democrático, bien, y no estoy hablando pues de corrupción, que sería otro tema que no tiene fin, pero más que decir que el ser humano tiene lucidez para elegir bien, nunca ha sido nuestro talento, empezando desde Adán y Eva, ¿cierto? Siempre Dios interviene cuando se trata de reinos humanos. ¿Me hago entender? Porque es que nosotros a veces usamos la palabra de libre albedrío para decir, podemos determinar lo que queremos, no siempre. De hecho, el hombre perdió muchas libertades en el momento en que el hombre toma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Muchas. De hecho, la Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y cuando hay un esclavo, pues difícilmente se habla de libertad. El hombre tiene limitantes. Hay cosas que el hombre no puede hacer así las quiere hacer. ¿Como cuál? Estoy hablando del hombre natural. Como vivir sin pecar. El hombre no lo puede hacer. Así él lo quiera hacer, no puede. ¿Por qué? Porque hay una ley en sus miembros que se revela contra la ley de su mente, la cual lo lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Entonces, opera la libertad, no la tiene. El ser humano no tiene la libertad de decir yo no peco más.
Esa libertad la puede conseguir en Cristo. Ahora, sin embargo, él sí tiene una libertad ¿de qué? De elegir a Cristo. ¿Me hago entender? El ser humano esa libertad la tiene de decir, elijo darle mi vida a Cristo. Hay ciertos limitantes que tenemos, ciertos limitantes. ¿Como cuál? Como la muerte. ¿Quién puede decidir contra la muerte? ¿Quién puede decidir el día de su muerte? ¿O quién puede decir, no, hoy lo aplazo, es para mañana, lo voy a aplazar para entre un año? No tenemos tal libertad, ¿cierto? ¿O quién puede decidir el día de la muerte de su familia? No, no quiero que mueran aún. Entonces, nuestras libertades son limitadas. ¿Por qué? ¿Qué las limitan? Muchas circunstancias. Y cuando se trata de gobiernos de la tierra, eso es un asunto que reposa sobre la soberanía del Todopoderoso. ¿Me hago entender? No del hombre. Porque muchas veces en la antigüedad intentaron tomarse en los reinos. ¿Cómo? Se juntaron 2 o 3 desocupados, fueron y contrataron a unos sicarios y mataron al rey, ¿cierto? Y tomaron el reino. Muchas veces pasó así. ¿Pero qué dice la Biblia? Que esos reinos duraron 2 meses, 3 meses. En una ocasión hasta una semana. Un reino, imagínate. O aquí en Argentina alguien nos contaba, ¿cierto? Que en un año hubieron bastantes presidentes. Porque es que lo que confirma un reino no es el poder humano. Lo que confirma un reino es Dios. Por eso uno ve la frase constantemente en la Biblia que dice, y cuando Jehová hubo confirmado su reino. Hubo confirmado su reino. Fue lo que nunca le pasó a Saúl. Samuel le dijo a Samuel le dijo a Saúl, ¿sí? Si hubieras obedecido, Jehová hoy mismo hubiera confirmado tu reino para siempre. Por lo cual ahora tu reino no será estable. Si el Señor no confirma un reino, el hombre no puede tenerlo en su mano. David dijo que el Señor es el que sujetaba a su pueblo debajo de él. El Señor. No era David, porque muchas veces inclusive se le rebeló el pueblo. Por lo menos en el caso de Absalón, gran parte de Israel se fue con Absalón. Y se le rebelaron. Bien, gran parte del pueblo estuvo con él, peleó con él, pero Israel peleó contra sí mismo. Hubo una rebelión interna. Sí, pero el que sujeta el pueblo debajo del líder es Dios. Y a últimas, Dios volvió a traer en paz a David a Jerusalén, confirmando Dios que el reino se lo había dado era él, no a Absalón. Y Absalón muerto. ¿Cierto? Así que dice la palabra de Dios, aquellos confían en carros y en caballos. Porque es que sé que más plata tenga o el que más fuerza tenga el que puede tomar el reino. No. Nosotros del nombre del Señor tendremos memoria. Amén. La palabra dice respecto a la iglesia, no teman, manada pequeña. ¿Por qué? Porque a su Padre le ha placido, ¿qué? Darles el reino. Y nosotros estamos luchando contra potencias grandes. Pero a Dios le ha placido darnos el reino. Entonces no es la fuerza lo que logra tomar el reino. Y como leímos en Apocalipsis, Dios pone en el corazón quién va a ser el rey. Eso es sencillo. Sea por lo que sea de esta forma, sea... No es que el mejor sistema de gobierno sea el sistema que sea, Dios es el que determina los reyes de la tierra. Pero es que ese rey es más malo que... Puede ser. Claro, porque el hecho de que algo sea malo no quiere decir que Dios no lo haya puesto. Dios puso todos los reyes de Israel, ¿cierto? O en muchos casos, por ejemplo, hablamos de Jeroboam, que fue un general de Salomón, creo. Sí, de Salomón. Él fue desterrado. Y cuando Roboam, hijo de Salomón, toma el reino, ya sabemos el problema, pues, público que había con el impuesto. Los ancianos pidieron que le mitigara, pues, el IVA y que eso. No quiso. Antes dijo que le iba a subir el IVA, pues, al 30 o al 40, hablando en términos muy actualizados.
lo cierto es que se gestó un quebrantamiento interno y una rebelión. Y Dios le habló a Jeroboam, ¿sí? Y partió el reino de Israel, ¿cierto? Y le dio el reino del norte a Jeroboam. Lo puso allí. Fue Dios. Ahora, Jeroboam, si algo recalca la Biblia año tras año, imperio, reino tras reino, tras reino, tras reino, es y permaneció en los pecados de Jeroboam con lo que hizo pecar a Israel. Dele y dele y dele. Y viene otro rey y permaneció en los pecados de Jeroboam. Y viene otro y permaneció en los pecados de Jeroboam. Y eso lo recalca y se lo recalca el Señor todo el tiempo, Jeroboam. ¿Por qué? Porque él desvió, ¿sí? O sea, él afectó la espiritualidad de la nación. Como poniendo 2 toros en Samaria. Entonces, pero fue Dios el que les dio el rey. Ahora Dios se los quita también. ¿A través de otro rey? De otro rey, claro. Otra persona. Ese personaje tuvo mucho que ver allí, desde que llegó y no era Jehú. Jehú, sí. Mandó a quitar todo eso y todo eso. Sin embargo, terminaron también torcidos y Dios quita esa dinastía, pone otra. El reino del norte se la pasó así. El reino del sur, Dios le prometió a David lámpara siempre a él. Por eso nunca faltó un rey, hijo de David, en Judá. Pero en el reino del norte se iban dinastía tras dinastía. La que más duraba 4 generaciones. La que más duraba. Siempre fue así, pero Dios a últimas daba y quitaba, daba y quitaba. ¿Sí? Entonces Dios es el que entrega y el que pone ahora. Yo traigo a memoria las palabras de Jorge Eliezer Gaitán, ¿cierto? Que decía, yo no soy un hombre, yo soy un pueblo. Y un pueblo es más que sus dirigentes. Bien, eso es cierto. De hecho, la Biblia dice, tal es el pueblo, tal sus sacerdotes. Y es obvio, porque el sacerdote es tomado de entre el pueblo. Entonces, la afectación de una nación, más que su líder, es el pueblo mismo. La Biblia habla de David, y David fue prácticamente el mejor rey que tuvo Israel, ¿cierto? Sin embargo, hubo un tiempo en que, hablando en términos de gobierno, ¿no? Porque en términos propios, tal vez David tuvo sus descachadas, pero en términos de gobierno, la Biblia habla de un punto donde él hace una jugada mal administrativamente hablando, y es cuando él manda a censar al pueblo. Y por ese censo el Señor castigó duramente a Israel, con una plaga, ¿cierto? Una pandemia. Bueno, no era pandemia porque solamente era en Israel. Pero el pueblo sufrió. Ahora, ¿fue por culpa de David? Sería la pregunta. Sin embargo, cuando él intercede dice, yo pequé y no esta gente, castígame a mí. Pero ¿qué dice entonces la Biblia ya en el primer libro de Crónicas? Creo que está el capítulo 21. Perdón, a ver, eso está sí. En segunda de Samuel está 24 y también en primera de Crónicas, pero vamos a leer en segunda de Samuel. Dice el verso 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová ¿contra quién? Contra Israel. Contra Israel. Es decir, porque Crónicas dice que fue Satanás el que incitó a David a censar al pueblo. Bien, y es verdad, porque no debía censarlo y Dios no lo iba a incitar a hacer algo que no debía de hacer. Pero porque aquí dice, y volvió Jehová volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos. ¿Por qué pasa esto? Miremos estos 2 textos porque en segunda de Crónicas dice que Satanás se incitó contra David, contra Israel, ¿cierto? Y aquí dice que Jehová incitó a David contra ellos. ¿Qué es lo que pasa?
volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel. Bueno, ¿por qué se enciende la ira del Señor contra una nación? Bueno, eso lo podemos deducir en una sola palabra: injusticia. Ya. Seguramente se llenó de injusticia la nación. Cuando esto pasa en la nación, entonces Dios inclusive usa a su mismo líder para que peque contra ellos. ¿Por qué? Porque Dios abre una brecha, o permite que una brecha sea abierta, o más bien la injusticia misma de la nación abre una brecha, y Dios permite que entre Satanás. Ahora, ¿por qué dice la Biblia que incitó Dios a David contra ellos? Porque es que el que tiene control sobre estos es Dios, aunque fue Satanás el que fue directamente a hablarle al oído a David. ¿Me hago entender? Es como en el caso de Job. Uno dice, bueno, Satanás fue el que arruinó a Job. Sí, pero ¿quién fue el intelectual de todo esto? Dios. No fue Satanás. Cuando Satanás viene, él no dice, oiga, ¿y usted qué con ese Job que lo tiene guardado? No. El que le pone el tema es Dios mismo. Viene Satanás y le dice el Señor, ¿no has visto a mi siervo Job? Dios pudo haber guardado silencio y no haberle dicho nada de Job, y Job seguiría guardado, ¿cierto? Pero si Dios le pone el tema en la mesa es porque él ya había planificado lo que iba a pasar. Entonces, en ese sentido podemos deducir que la ruina de Job fue administrada por Dios, ¿sí? Porque Dios le permitió a Satanás que fuera y le quitara. Ahora, bien, Dios tenía un propósito, porque Dios no es malintencionado, ni hay maldad en Él. Él es santo. Pero tenía un propósito para edificar la vida de Job y santificarla plenamente. Su fe, perfeccionarla. Por eso él termina diciendo unas palabras: de oídas te había oído. Y esa es la grande diferencia entre una fe viva y una fe pasiva, una fe que no ha sido probada. ¿Qué? De oídas te había oído. Uno oye mucho de la Biblia, ¿cierto? Y sí, yo sé de Biblia, pero ahora mis ojos te ven. Cuando la experiencia cristiana pasa de oír a ver, ya la vuelta es diferente, ¿cierto? Otro nivel. Entonces mire que detrás de todo esto está Dios. Es que el diablo entró a tal país a deshacer. Créame que detrás de eso está Dios. ¿Por qué Dios abrió la puerta o permitió que la brecha fuese abierta contra esa nación? Porque lo que nos dice la Biblia es que el que gobierna los reinos del mundo no es el hombre, es Dios. ¿Sí? Él tiene poder y control sobre los reinos del mundo. Bueno, vamos a abrir la Biblia también allá en Amós. Ya leímos segundo de Crónicas, ¿cierto? ¿O no? ¿No? Ah, bueno, vamos a abrir entonces en segunda de Crónicas primero, 36. No, vamos a ir primero entonces al segundo de Crónicas 36. Y vamos a leer del 11 al 19 del capítulo 36. Dice así, verso 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Verso 14. También los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban su palabra, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos. ¿Quién lo trajo? Al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes,
en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en su mano. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. ¿Quién hizo esto? Dios. Dios. ¿Por qué? Ya el verso nos viene diciendo, porque tanto el rey como el sacerdote como el pueblo se llenaron de iniquidad. Y él ya se cansó, ya no más, porque llevo años hablándole, años, y no eran 10, ni 20, ni 30 años. Años, siglos hablando, generación tras generación. Y no oían, se burlaban, mataban a los profetas. Y vivía cada cual desatinado. Y el Señor dijo, no los perdono más. Según algunas excavaciones recientes, yo les contaba, han descubierto que Jerusalén ardió a 500 grados. ¿Y a cuánto ardió la otra? Sodoma. Bueno, eso sí ya fue otro nivel, porque según investigaciones, allá pasó un fenómeno bastante raro que, según se cree, pasa únicamente en las explosiones atómicas. ¿Sí? Entonces es muy probable que fue una explosión de tipo atómico. Entonces esto puede suceder también cuando un meteorito estalla en el aire. Eso son explosiones de tipo atómicas. Pues pudo haber sido eso, que meteoritos estallaron, ¿sí?, muy cerca de la ciudad encima y lo incendió todo. Entonces, la materia sufre una transformación. ¿Ah? Desintegró toda la ciudad. Sí, acabó con todo eso. Hermano, disculpe, ¿qué cita buena que usted me lleva en Crónicas? Segunda Crónicas. Sí, Segunda Crónicas 36 del 11 al 19. Entonces, el que trajo el mal contra Jerusalén fue Dios. ¿Pero por qué? Porque ya les había hablado durante siglos y no oyeron. Y lo que dice la Biblia es que desde el rey hasta el sacerdote hasta el pueblo, todos llenos de iniquidad. ¿Sí? Amós 1. Ahora sí vamos a Amós. Ahora, Dios, como dijo Pablo, ¿acaso Dios es Dios de los judíos nada más o es Dios de todo el mundo? Y él mismo contesta y dice, pues es Dios de todo, ¿cierto? Porque es que a veces decimos, no, es que eso era para Israel. Bueno, pues no es solo para Israel, porque Dios es Dios de todos. Amós dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco. ¿Quién es Damasco? La capital de Siria, ¿cierto? Y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillo de hierro. Prenderé fuego en la casa de Azazel y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y a los gobernadores de Bet-Adán. Ahora, dice el verso 6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza. ¿Quién es Gaza? Tierra de los filisteos. Y por el 4 no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Adón. ¿Sí? Y destruiré a los moradores de Asdod. Verso 7, prenderé fuego en los muros de Gaza. ¿Quién los va a prender? El Señor va a incinerar a Gaza, oiga, y consumirá sus palacios. Verso 9, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el 4 no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Oiga, esto sí que es serio, compromisos, que es lo que pasa también ahorita en Rusia y Ucrania. Pactos firmados años atrás que no se cumplen. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Verso 11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. 13. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el 4 no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron las mujeres de Galaad que estaban encinta. Oiga, mujeres en embarazo les abrieron el vientre para ensanchar su territorio. Por cuanto encenderé fuego en los muros de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla.
Verso 1 del capítulo 2. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Verso 4. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Y este Judá ya es pueblo de Dios, mire. A todas las naciones de alrededor le dice lo suyo, pero también venga que para usted hay, porque a veces decimos, yo soy cristiano, a mí Dios no me va a decir nada. El juicio comienza por casa. Y aquí es donde vamos a llegar también y vamos a empezar a concluir. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Entonces Dios no solamente es Dios de los judíos, sino de todas las naciones, y a todas juzga con justicia. Entonces el problema no es X rey o tal rey, porque a veces decimos, no, es que el problema es este, porque a veces en las iglesias se hace política disfrazada como de espiritualidad, ¿cierto? Hermanos, hay que votar por este porque si no el país se acaba. No se trata de votar por este o por aquel. Y ya voy a llegar a un punto donde quiero llegar, porque es como el que dice, el que le gusta el bochinche y en nombre del bochinche, en nombre de la oración hace bochinche, ¿cierto? Hermano, venga, le cuento, pues es para que oremos, ¿sí sabe que el hermanito se fue con fulano? Para que oremos por él, ¿sí? Y así se va el temita, ¿cierto? Hermano, venga, le cuento, es para que oremos, ¿sí sabe esto? Y siempre en nombre de la oración a veces se extiende un bochinche, ¿cierto? Bien, a veces pasa así con la política. En nombre de que esto, aquello, lo otro, se hace política en muchas iglesias. Pero no se trata realmente tanto de quién gobierna o quién no. Se trata de cómo vive un pueblo. Porque volviendo a las palabras de Gaitán, un pueblo es más que sus dirigentes. Más. Y Dios un pueblo justo no lo va a entregar en manos de un malvado. ¿Por qué? Porque aquí entonces entra en algo que se llama el principio de la, vamos a leer Génesis 18:24, preservación. El principio de la preservación que lo vemos en Génesis 18:24, el principio de la preservación de un pueblo. ¿Qué es lo que hace que un pueblo sea preservado o no? ¿Qué es lo que lo hace? Aquí lo vamos a ver. Génesis 18:24. A ver, ¿estamos por allí? Bueno, dice el verso 24. Pero vamos a leer desde más atrás. Dice, bueno, Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Y dice, hombre, yo voy a hacer esto, pero no se lo voy a encubrir a Abraham, mi amigo, dice el verso 19, ¿cierto? Porque, hombre, Abraham es mi amigo, ¿yo cómo voy a encubrirle? Así que decide hablar con Abraham. Entonces le dijo el verso 20 del capítulo 18, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agraviado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado la obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Cierto? Ahora el verso 23 dice, y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Le pregunta, ¿cierto? Abraham al Señor, usted es el juez de toda la tierra, destruirá al justo. La palabra clave aquí, ¿cuál es? Justicia. ¿Destruirás al justo así con el impío? Quizá haya 50 dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él, le pregunta Abraham al Señor. ¿Qué le contesta Abraham, verso 25? No, el verso 25 sigue hablando Abraham. Lejos de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Pregunta Abraham. ¿Qué le dice el Señor, verso 26? Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Amén. Principio de la preservación, justicia. ¿Sí? Justicia.
Aquí el Señor, aquí ni siquiera hablaron de reyes ni nada. Y como pueblo, como nación, tenían que tener reyes. Sodoma y Gomorra tenían que tener sus reyes. Pero aquí el problema no era tanto que quién gobernaba, si era bueno o era malo. El problema era un problema social. ¿Sí? Ahora, Abraham empieza a negociar con el Señor. Bueno, y le merma, ¿cierto? Si hay 45. Sí, Abraham, si hay 45, salvo a la ciudad. Bueno, y 40, Señor. Perdone ahora, mi Señor, si hay 30. Señor, y perdone que yo siga hablando, pues si hay 20. No, Abraham, no los destruyo. Señor, perdóneme, por favor, pues si hay 10. Abraham, si hay 10, no los destruyo. 10. Oiga, que de un país no hayan 10 justos. Complicada la vuelta, ¿cierto? No hay nada que hacer, pues. Bien. No, pues que 10% si fueran 100, pero es que estamos hablando es que era toda una región. Porque es que uno habla de Sodoma y Gomorra, pero era todo un valle y toda una región, y habían otras ciudades más pequeñas, ¿sí? Todo el valle ardió. Ahora, pues bien, Abraham dice, hombre, todo esto tan grande que yo veo, no hay 10 justos, no, pues yo aquí que sigo hablando. Y más bien dejo el tema así, ¿cierto? Ahora, entonces el principio de la preservación se basa en la justicia. ¿Por qué Dios detiene su ira contra una nación? Porque hay justos. Ahora, comencemos entonces a encontrar justicia y vayámonos a las instituciones públicas que deberían administrar justicia. Cuando empezamos a ver que la justicia se degenera en una nación, estamos a los albores de su juicio. Y Dios tenga misericordia de nosotros, porque eso mismo le pasó a Israel. En Israel no había justicia. Los jueces se vendían por dinero. Y el Señor eso se lo reclamó a la nación 1 y 1000 veces. Ustedes al malo lo declaran bueno. ¿Por qué? Porque hay efectivo en el medio. Pero el justo que lleve para la cárcel, porque como no tiene plata, y el Señor le decía eso a la nación, pero no paraban orejas, ¿sí? no prestaban oído. Y una y otra vez el Señor reclamó justicia de sus jueces, y de sus gobernantes, y del pueblo entero. Pero no, nadie prestaba atención. Así que por esta causa, segunda de Crónicas, nosotros ya leímos Crónicas, ¿cierto? Voy a leer un texto que está ahí, y el Señor les saca ahí todo lo que Él les tiene en cuenta. A ver si es este. Crónicas, leímos en Crónicas. Verso 36. Sí. 36, de todo lo entregó en sus manos. Y el verso 18, que no sé, el verso 19. ¿Segunda o primera? Segunda de Crónicas. 36, ¿qué? 19. No, ese no es. El que quiero leer es Amós. Creo que es Amós 1. A ver si está aquí. Sí. Donde el Señor le saca a Israel por qué también Él trae el castigo contra ellos. Ya leímos en Amós, pero hay un verso que no leímos y lo voy a leer. Amós 1, ¿cierto? A ver quién encuentra Amós capítulo 2. A ver, por aquí está. 2, sí, el capítulo 6. Y aquí ya habla de Israel. 2:6. Dice así, voy a leerlo. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, ya no es Judá, es Israel, y por el 4 no revocaré su castigo. ¿Por qué? Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Oiga, qué tristeza. Y eso sí que se ve en las naciones a veces. Vendieron al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo de su padre se llega a la mujer joven profanando mi santo monte. Y el hijo y su padre se llegan a la misma mujer, perdón. El hijo y su padre se llegan a la misma mujer. Oiga, en temas sexuales estaban bien desatinados. A la misma, profanando mi santo nombre, ¿no? Uh-huh. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Oiga, sobre las ropas empeñadas. ¿Esto qué quería decir? Que el pobre venía y empeñaba la ropa. Y lo que decía la ley era, hombre, si el pobre empeña la ropa, no deje que llegue la noche y usted con la ropa en la casa, porque el pobre tiene frío y lo va a matar una hipotermia. Devuélvale la ropa, ¿sí? Pero el pobre venía y empeñaba la ropa porque no tenía más que empeñar.
pero con esa misma ropa iban y ofrecían en el altar sacrificio, y el pobre muriéndose de frío. Entonces, estas injusticias sociales abundaron en Israel, ¿sí ves? Y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo. Bueno, y empieza el Señor a decirles lo que Él hizo por ellos. Pero el punto, ¿cuál es? Que el problema social estaba bastante desequilibrado, ¿no? El rico más rico y el pobre más pobre. Bien, entonces, si nos vamos hoy día a las instituciones, la diferencia no es mucha. Así que nos tenemos que ir a un último rincón, a un punto donde dice, bueno, aquí tal vez aquí está de pronto el principio, aquí puede operar el principio de la preservación, ¿sí? ¿En dónde? En la iglesia. Y nos vamos porque la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero recordemos que Dios también le habló a Judá y a Israel, no solo a Edom, a Moab y a todas las naciones, sino también a la suya. Venga para acá, porque a veces permitimos que estas cuestiones permeen también las iglesias. ¿Como cuáles? Como asuntos políticos, como a veces, y esto pasa en naciones, no solamente en Argentina ni en Colombia, en muchas naciones, y yo creería que a veces estas naciones latinoamericanas, mientras no cambien su pensamiento, no dejarán de ser sometidas a otros pueblos. Ahora, muchas veces llega el gobernante que está haciendo campaña a una iglesia, citan, levanto esta pared y dígale a la iglesia que tal candidato lo hizo. Eso ya hay una maldad en eso. Hagamos la pila bautismal que nos falta. Sí, y sin saber ni siquiera de dónde viene ese dinero. Cuando hay cosas que no ve con agrado. Hay ofrendas que él no recibe. La ofrenda que se trae al Señor tiene que venir el corazón con ella. Una ofrenda donde no viene el corazón a Dios no le sirve, porque Dios primero ve al ofrendador antes de ver la ofrenda. No, a Dios no lo asustamos con billetes. Muchos daban de lo que les sobraba, dice la Biblia, pero Él les dijo, mira, esa viuda dio más que todos. ¿Por qué? Porque ese era su sustento, eso era lo que iba a comer más tarde y lo dio. Entonces, esa es la ofrenda que Dios ve, la que sale del corazón, no la de campaña política que dice, mira, hacemos la plataforma y dígale a los hermanitos que tal candidato la hizo para que se acuerden de mí en las urnas. Eso ya es corrupción. Y muchas de esas cosas pasan en iglesias en estos países. Y entonces, ¿cómo vamos a preservar una nación del juicio divino? Y decimos, no, es que si fulano gana, el país se acaba. No, no es fulano ni sultano, soy yo. Mire, en cierta ocasión una hermana me llamó, hermano, venga, necesito que, no sé qué hacer. ¿Qué pasó, hermano? Es que, lo que pasa es que, hermano, mira, mi casa es más feita que la casa de al lado, ¿cierto? Vivía una hermana al lado. Y pues la hermana de al lado dijo que venían a hacerle el Sisbén y dijo que ella vivía acá. Entonces ella dijo que cuando vinieran los del Sisbén la llamara y le dijera que era que estaba allá al lado, pero que vivo acá. Claro, como el Sisbén entre más viejita sea la casa, menos puntaje tiene y más ayuda social recibe, la hermana había dicho que vivía ahí para que le viniera más barato el Sisbén, más bajito el puntaje y pueda acceder a otras ayudas. La Biblia dice, maldito el que engaña. Y ese maldito el que engaña no es solamente para el de afuera, también es para el de adentro, el que está en la iglesia. Porque Pablo dice que para Dios no hay acepción de personas. Y que el que hace injusticia recibirá la injusticia que haya cometido. Entonces, si no hallamos justicia en la iglesia, ¿dónde la vamos a hallar? Ya no hay nada que hacer. Y muchas veces por eso las naciones entran a juicio y a destrucción. Y como iglesia es fácil para nosotros echarle la culpa a sultano y a tal presidente o a tal rey. No, realmente la entidad más culpable del juicio de una nación es la iglesia misma. Porque lo que dice la Biblia es, si hay 10 justos, no destruiría el pueblo, no destruiría la nación por amor a esos 10 justos. Si Dios se ve en la obligación de destruir una nación entera, es porque la justicia se ha degenerado a un extremo grande. ¿Me hago entender? Entonces, cosas como esas uno ve pasar en las iglesias. Engaño, por un papel, por un Sisbén. Entonces, hagamos el palitraque, como decimos nosotros. No, no está bien eso. No está bien. La Biblia dice, no he visto a justo desamparado,
ni su descendencia que mendigue pan. Y cuando uno entra en el engaño, uno ya abandonó la justicia. Y es lo que nosotros tenemos que examinarnos como iglesia. ¿Estoy yo preservando mi nación o no? ¿Cómo? Con la justicia. Es importante entender que hemos sido justificados por Cristo. Pero aunque hemos sido justificados, muchas veces el cristiano persiste en la injusticia. Y el Señor le dijo a sus discípulos, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Porque esta gente era hipócrita, ¿cierto? Y mantenía una apariencia frente a los hombres, pero ante Dios realmente era otra. Así que... Hermano Andrés, disculpe, ¿Amós también es parte de la política? ¿Okay? Realmente, cada vez que se habla de gobierno es política, porque la política es el arte de gobernar. Aquí dice, Amós, ministro como profeta en Israel. Israel disfrutaba de paz y prosperidad económica. Lo que pasa es que los profetas en Israel estaban muy fusionados a la política, lo mismo que hoy día. Cada presidente tiene sus consejeros. Muchos presidentes tienen brujos como consejeros, ¿sí? Ojalá algún presidente, no sé, ojalá lo haya, que tengan hombres de Dios como consejeros. Bueno, Estados Unidos se ha caracterizado por eso. Estados Unidos, sí. Dicen que el de Panamá también es cristiano. Algunos presidentes tienen hombres cristianos como consejeros y hacen como profeta en Israel. Cuando el rey iba a tomar una decisión, él llamaba a sus consejeros y los profetas, ¿sí? Otros tienen sus brujos como lo tenían también las naciones paganas, sus adivinos, astrólogos. Pero siempre hay una entidad religiosa al lado del sistema político. Cuando venga la bestia, vendrá un falso profeta, ¿sí? Que es el sistema religioso que guía al sistema político. Siempre funciona así. Así que bueno, concluyendo, lo que dice la Biblia es que hay que orar por los gobernantes. Y lo que dice Santiago es que la oración del justo puede mucho. Y continúa diciendo, Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero oró fervientemente. Así que la oración debe tener una cualidad y es justicia. Y lo que dice la palabra es que cuando un justo ora, puede inclusive afectar a una nación. ¿Sí? Porque si nos manda a orar por los gobernantes, es porque la oración de un justo puede modificar las decisiones torcidas de un rey. Porque un rey puede decir, hombre, vamos a hacer aquello y lo otro, pero si hay unos justos orando, puede su pensamiento modificarse y ser disipadas las tinieblas de él. Y poder ver con más claridad las decisiones. Básicamente es eso, y es la forma en que nosotros podemos ayudar a una nación. Ahora, pero no es la oración en sí sola. Tiene que ir acompañada de otro elemento, justicia. Por eso dice la palabra la oración eficaz del justo. Porque cuando no hay justicia en una persona, su oración es poco efectiva. La oración eficaz del justo. Mire que es eficaz cuando hay justicia. Y cuando hay justicia se clama y Dios oye. Ahora bien, cometemos errores, sí, tenemos la sangre del Señor, pero ¿qué es lo que el Señor nos manda? Que seamos justos con las personas, que al que honra, honra, que al que respeto, respeto, ¿cierto? Que cumplamos con lo que tenemos pactado, que tratemos bien a la gente, que vivamos en justicia. Es eso. O sea, si tenemos justicia en nosotros, porque no podemos confundir, a ver, y esto son cosas tremendas, a ver si aquí concluyo. No podemos confundir la justicia que recibimos en Cristo con la justicia que tenemos que desarrollar. La Biblia dice, no hay justo, ni siquiera uno, ¿cierto? Pero la Biblia también dice, y José era hombre justo, por eso no quiso difamar a María. Bien, si el profeta dice que no hay justo, pero la Biblia dice que José era justo, entonces, ¿hay justo o no hay justo? Bien, las dos. No hay justo. ¿Por qué? Porque nadie se puede parar y decir, yo a Dios no le debo nada. O yo no he infringido la ley del reino. Nadie puede decir eso. Y en ese orden de ideas no hay justo. Pero cuando la Biblia dice que José era justo, era respecto a su trato con los semejantes. A cada cual le daba lo que era justo. Y como era hombre justo, no quiso que a esta mujer la mataran, ¿cierto? A María. Ahora, esa es la justicia que nosotros tenemos que desarrollar.
la justicia con los semejantes, con el trato, con el respeto, ¿cierto? Que si hay una cola, hombre, pues el que llegó primero, porque yo meterme allá y el pobre que se aguante allá al sol. Y a últimas yo me voy de primero. Que se le cayó el billete, póngale el pie encima. Nadie vio, mijo, hágale que nadie vio, ay, tan bobito, no lo agarró. Y usted volvió el billete, ay, tan bobito. Porque muchas veces estas culturas se forman en ese pensamiento, que si usted devuelve lo encontrado, usted es bobito, ¿cierto? Pero lo que dice la Biblia es: hagan con los demás lo que quieren que los demás hagan con ustedes, ¿sí? Entonces, bien, una nación se pudre en ciertos males, pero si esto se permea a la iglesia, créanme que el castigo está amaneciendo para esa nación. Y nadie lo va a poder detener, nadie. Porque cuando Dios ya no ve justicia, ¿sí? Por eso dice el profeta Isaías: vi, dice el Señor, vi la tierra llena de robo y de violencia. Y busqué entre ellos quien se interponía entre mí y ellos para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por lo cual derramé mi ira sobre ellos. Entonces, si permitimos que como iglesia estos asuntos nos permeen, ya no hay nada más que hacer. Y lo que viene es, como dice Segunda de Crónicas, ya no hay remedio. Viene juicio, viene fuego, viene destrucción, viene pobreza. Entonces empiezan las inflaciones, empieza un país a quebrarse, empieza el sistema económico a caerse, empieza el pueblo a alborotarse, empiezan a haber muertes, empieza el sistema de salud también a dañarse, y si es que no aparece por ahí otro país que viene a hacernos la guerra, y empiezan conflictos, y empieza una ruina, hambre, pobreza, enfermedad, destrucción, muerte. Y la culpa no es de fulano, sultano, no, la culpa es de aquellos a últimas que Dios ha mandado para que preserven una nación. Y son esos justos. La iglesia llamada a ser justa. Nosotros como iglesia estamos llamados a ser justos. Y mientras haya un pueblo en un país que practique la justicia y clame a Dios, lo que Dios le dijo a Abraham es: no destruiré ese país por amor a esos. Por amor. Pero cuando la justicia escasea, ¿sabe qué le dijo el Señor a Jeremías? Jeremías, no me pida por estos fulanos, no me pida, porque ya no aguanto más. No más, Jeremías. Si usted ora a Jeremías, no lo voy a oír, porque ya no. La justicia se había desintegrado en la nación. En ningún lugar de Israel se hallaba justicia. Así que el Señor, ya, no más, no hay remedio. Bien, esto es lo que la palabra nos dice respecto a los reinos de la tierra. Dios es el que determina los reinos, pone reyes y quita reyes, dijo Daniel. Él determina quién le da el reino, y cuando determina que ya no debe estar más ahí, lo quita. ¿Sí? Pero lo que hace que una nación entre en juicio, lo que hace que una nación entre en un asunto bastante de desgracia, ¿no? Es la injusticia. Es cuando la injusticia prolifera. Porque si un rey es injusto, pero 45 millones, 50 millones de personas son justas, créame que no va a pasar nada malo. Dios va a quitar ese injusto de ahí y va a poner otro. Pero cuando en esos 50, 100 millones de ciudadanos difícilmente se encuentran 2 o 3 justos, la vuelta está delicada. Amén. Bien, oremos. Oremos por nosotros mismos. ¿Sí? Y digámosle al Señor que queremos ser justos. ¿Sí? Y que si somos justos, lo que dice Apocalipsis es: el que es justo, ¿qué? Practique la justicia todavía. ¿Sí? Porque la justicia es algo que se practica. Entonces, que el Señor nos ayude a permanecer en justicia, porque cuando algo malo va a pasar, y no solo en una nación, muchas veces hasta en un barrio, porque en ese barrio vive un justo, Dios guarda el barrio. Amén, amén. ¿Sí ves? Entonces, eso es importante, más que criticar esto, o fulano, o sultano, o es que no. Vivo yo en justicia. Si yo tengo justicia en mí, voy a ayudar a preservar no solo mi país, sino mi familia, el barrio donde vivo, la ciudad donde vivo, ¿sí?
voy a aportar a eso. Padre, te damos gracias en esta mañana, en el nombre de tu palabra, mi Cristo.